aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido a visitarnos esta mañana el doctor Aldo Vázquez. Él, como ustedes saben, ha sido ministro de Justicia, es vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y conoce, digamos, mucho de los temas legales, pero también tiene un amplio conocimiento de asuntos internacionales, lo que nos va a permitir también poder incorporar probablemente algunos otros elementos a una discusión, un debate sobre la viabilidad y qué cosa es lo que se viene en torno a la lucha contra la corrupción en nuestro país. Habida cuenta, solo para poner un ejemplo, el señor Alejandro Toledo, que fue presidente de la República, por ejemplo, está ya detenido en este momento y mañana se define si va a mantener esa condición en el marco de la extradición que ya se ha iniciado. Doctor Aldo Vázquez, gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Con gusto. Quisiera comenzar preguntándole justamente por el caso Alejandro Toledo, ¿no? Si tendríamos que identificar hasta ahora qué cosa es lo que con el inicio del proceso de extradición que se ha podido conocer, ya Estados Unidos ha admitido, o lo que ya con esa propia actitud o con ese inicio del proceso ha claramente llegado a la conclusión. ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, imagino que no hay persecución política en el Perú, ¿no? Porque si hubieran pensado lo contrario, de pronto no se iniciaba ni siquiera el proceso. Pero ¿qué cosa significa esta detención? Sí, bueno, hay que entender que los procesos de extradición guardan relaciones entre estados, ¿no? Es decir, el Estado peruano le pide a los Estados Unidos de Norteamérica que le entregue a un perseguido por la justicia. Ajá. Ahora, este proceso, como sabemos, tiene una serie de fases. Luego de completada inicialmente la fase local, ¿no?, que llega hasta la Corte Suprema, la Corte Suprema autoriza la extradición, esto va al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros hace también una aprobación de esta extradición y vía la Cancillería remite el expediente a la Secretaría de Estado norteamericana, que es el equivalente a nuestra Cancillería. Sí. Entonces se inicia ahí un proceso de tipo administrativo entre la Secretaría de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta instancia, que es una instancia en primer término administrativa, entiende que hay razones suficientes como para dar trámite a esta extradición. Ajá. Y entonces pasa ahora a la fase judicial. Ahora, efectivamente, lo que uno puede verificar es que las instancias administrativas en los Estados Unidos entienden que no hay aquí viso alguno de persecución política. Pero no solo eso, sino que el juez Hickson, al momento en que convoca a la audiencia que se realizará mañana para sí, ver si es que hay alguna posibilidad de fianza, ya llama fugitivo de la justicia al señor Toledo. De modo tal que no estamos ya ante una situación de discusión en relación a si hay o no persecución política. Claro. Es cierto que durante el debate ya propiamente jurisdiccional, ¿no?, que se hará ante el juez Hickson, seguramente la defensa del señor Toledo invocará nuevamente ese argumento que ha sido aquí esgrimido también por los abogados de Toledo, ¿no? Porque en verdad, en los procesos de extradición precisamente, claramente hay una exclusión de cualquier posibilidad de extraditar por razones políticas. Claro. No existe la extradición por razones políticas, sino por delitos comunes. Y ciertamente los delitos que se imputan a Alejandro Toledo son, como sabemos, delitos comunes que son perseguibles tanto en el Perú como en los Estados Unidos. Claro, pero en esa etapa, que no es corta ni poco significativa, al contrario, es muy relevante, la primera valoración que hacen es sobre las condiciones que hay en el país solicitante para juzgar debidamente a una persona en el marco del debido proceso. Es decir, si hay una dictadura que le pide a un país democrático, mándame a esa persona para yo sancionarlo acá, evidentemente el país va a decir no hay condiciones y por lo tanto inclusive le puede dar asilo, porque está en riesgo su propio desarrollo. Entonces, eso es lo primero que se puede decir, es que hay una desestimación clara de que en el Perú hay persecución política. Ahora, el caso mismo de la extradición, en torno ya a la discusión jurisdiccional, lo que se va a discutir mañana es la posibilidad de que él pueda salir de la detención en la que está
con el pago de una fianza. Así es. ¿Eso significa, en cualquiera de los dos casos, o que se quede o que se vaya, algún adelanto de opinión sobre el resultado de la extradición? No. No necesariamente, ¿no? Pero bueno, está claro que un fugitivo de la justicia, como ya ha sido denominado Alejandro Toledo, es una persona que podría, por supuesto, intentar evadir la acción también de los tribunales norteamericanos, de modo tal que es poco probable que se produzca esa liberación bajo fianza. Hay algunos antecedentes, por ejemplo, los hijos del expresidente Martinelli, que estaban también involucrados en procesos de Panamá, sí. en Panamá. Se pidió para ellos una fianza hasta de $1 millón, pero se trataba de los hijos y habían otras implicaciones de tipo migratoria, ¿no? Pero en cualquier caso las fianzas también suelen ser muy altas. Ya se ha dicho, el ministro de Justicia, seguramente con información adecuada, ha señalado que en el 90% de estos procesos se niega la fianza, de modo que es muy poco probable que se le otorgue este beneficio al expresidente Toledo. Pero está claro que cualquiera sea el resultado de la decisión, porque podrían también eventualmente darle una libertad relativa bajo fianza, pero con un grillete en los Estados Unidos. Eso es muy frecuente, de tal manera de tenerlo perfectamente ubicado. Pero en cualquier caso, ese es un aspecto contingente. Lo fundamental tendrá que dirimirse en las próximas semanas. Hay un proceso que toma hasta 6 semanas y donde el juez evalúa ya propiamente los indicios, los elementos que hayan para determinar no la responsabilidad, no la culpabilidad del señor Toledo, porque lo que creo que todos tenemos claro es que él no va a ser juzgado en los Estados Unidos, él va a ser juzgado en el Perú. Lo que el juez norteamericano debe establecer es si es que hay indicios razonables que justifiquen el que él sea extraditado para ser juzgado y responder a la justicia aquí en el Perú. Ahora, pero sí cobra importancia si uno quiere, determinación o la caracterización que hace la resolución del juez Gibson sobre la condición de Alejandro Toledo. Dice que es un fugitivo. Al decir que es un fugitivo, lo que, claro, eso advierte es que hay que tener cuidado porque ya lo hizo una vez, podría hacerlo otra. Eso va a ser efectivamente muy importante y determinante. Ahora, ese proceso que continúa, no solo en tiempo, sino qué cosa es lo que prevé como debido proceso. Una vez que se discuta la fianza, supongamos que él se queda detenido. ¿Qué cosa es lo que sigue en un proceso de esta naturaleza? Bueno, lo que se admite en el sistema norteamericano para la extradición es el recurso de habeas corpus, ¿no? Y ese recurso de habeas corpus solamente procede en la medida en que pudiese demostrar que se ha vulnerado algún derecho fundamental de Alejandro Toledo durante el proceso. Es decir, que se le ha negado, por ejemplo, el derecho a la defensa o que se le ha negado el debido proceso, ¿no? Sin embargo, tanto el procedimiento seguido en el Perú como en los Estados Unidos parece bastante prolijo. No por casualidad, todo este procedimiento ya lleva 2 años y 5 meses. Y en el caso del Perú, bueno, se ha reelaborado más de una vez el expedientillo de extradición, de modo que no parece haber ninguna justificación que pudiese eventualmente avalar un recurso de habeas corpus. Todos los expertos en la materia coinciden en que lo más que podría lograr bajo ese propósito es alargar este procedimiento, pero no mucho más que ello. Claro, lo más probable es que lo va a hacer conociendo su actividad y su desarrollo, desempeño en el proceso en el ámbito nacional, ¿no? Que ha presentado una serie de cosas para impedir que se llegue a determinar justamente su responsabilidad. Pero entonces, pero esto es una decisión que toma el juez Gibson. ¿Es apelable? Es decir, ¿hay la posibilidad de que pueda ir a una instancia superior para ahí determinar si es que la decisión de este juez fue correcta o no?
¿Prevé el procedimiento eso? Yo entiendo que no. Entiendo o sea, que la más bien la fórmula norteamericana es el recurso de habeas corpus. Ya, de acuerdo, solamente Ahora, eso. Sin embargo, no dudo que también intentarán algún recurso de esa naturaleza que seguramente será denegado. Sí, y ahí entonces, después de eso, ¿cuánto puede durar? ¿Es optimista el ministro de Justicia cuando dice 1 año calcula que puede durar? Porque los procesos son largos, el de Fujimori duró, digamos, más, ¿no? Sí, claro, se trata de situaciones muy distintas, ¿no? Porque en el caso de Alberto Fujimori, digamos, el procedimiento en Chile es distinto respecto del de los Estados Unidos. En el caso, además de Alberto Fujimori, había un concurso muy amplio de delitos, lo cual exigía una revisión mucho más exhaustiva. Hay, es verdad, también otros casos en los Estados Unidos que merecen alguna atención. Casos de expresidentes, ya hemos mencionado el del expresidente Ricardo Martinelli de Panamá por temas de espionaje, pero también se han ventilado en las cortes norteamericanas los casos del expresidente Sánchez de Lozada de Bolivia, y el caso del expresidente Mahuad del Ecuador. ¿No? Ahora, la opinión pública tiene la impresión de que esos han sido procesos muy extensos, pero en verdad no ha sido tal. Son procesos que se definieron en su momento y donde más bien las cortes norteamericanas han entendido que habían razones de tipo político para estos requerimientos. ¿No? Pero en general, en el caso de los Estados Unidos, estos procesos tienen una duración aproximada de 1 año. O sea, digamos, no, en base, si uno toma los antecedentes, en otros casos ese podría ser un tiempo que se puede tomar la justicia de Estados Unidos. Pues bien, ahora, ¿qué cosa es lo que ha hecho posible? Y ahí quisiera pedirle a doctor Vázquez una reflexión sobre otros temas que se están discutiendo sobre la lucha anticorrupción. ¿Cuánto de lo que se ha podido conseguir, por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, tiene que ver con el trabajo que ha hecho el Ministerio Público y con los niveles y uso de determinadas herramientas o figuras o instituciones, digamos, legales como la colaboración eficaz o el propio acuerdo que tuvo con Odebrecht? Porque quiero vincular su comentario a lo que se está discutiendo ahora, donde determinados sectores están buscando invalidar o están cuestionando severamente el acuerdo que firmó el Ministerio Público y la Procuraduría con Odebrecht. Sí, bueno, está muy claro que sin los acuerdos de colaboración con Odebrecht no tendríamos mucha de la información de la que hoy día se dispone, de la que dispone la ciudadanía, pero sobre todo de la que dispone el Ministerio Público para adelantar en estos casos. Incluso la propia colaboración eficaz del señor Maiman, no olvidemos que el señor Maiman también está cerrando un acuerdo de colaboración eficaz a partir del cual está dando cuenta de cómo es que él cumplió un rol de testaferro, ¿no? O habría cumplido un rol de testaferro respecto de Alejandro Toledo. Todo esto se produce en el marco de estos acuerdos de colaboración. El propio conocimiento que tiene la justicia norteamericana del caso Odebrecht también parte de acuerdos entre Odebrecht y la justicia en los Estados Unidos. Es el primer acuerdo que firman, por supuesto. Entonces, ese es el valor que tienen estos acuerdos de colaboración. Sin ellos, evidentemente, el Ministerio Público no tendría elementos suficientes como para poder armar un caso, como para poder llevar un proceso a la fase de acusación. De modo tal que el esfuerzo a favor de la lucha anticorrupción en el Perú, pero no solo en el Perú, sino a nivel regional, pasa por este tipo de acuerdos que, como hemos tenido oportunidad de comentar en otras oportunidades, tienen antecedentes desde la lucha contra la mafia siciliana en Italia, o contra las Brigadas Rojas, también en Italia, o también en el caso del Perú, bajo otras denominaciones, pero respecto del terrorismo. Entonces, es un instrumento... Del terrorismo, de casos de violación de derechos humanos, por supuesto, y casos de corrupción después de la caída del régimen de Fujimori también. Es decir, han sido muy importantes. Por supuesto. De modo que eso evidencia la importancia que tienen estos acuerdos de colaboración y el valor que tienen como instrumentos potentes
para lograr información que de otro modo la justicia no podría obtener. Claro, y esto no solo es, digamos, una reflexión académica sobre el uso que se le puede dar a herramientas de esta naturaleza, sino en el caso concreto ya el Poder Judicial tiene un pronunciamiento de homologación sobre este acuerdo, donde de manera categórica dice que no solo ha sido oportuno, ha sido pertinente, ha sido equilibrado y ha logrado, dice la jueza, establecer que lo que se da a cambio de lo que el otro colabora es, digamos, se justifica, ¿no es cierto? Es justificable, ha sido útil, dice, para conseguir información relevante. Pero ahora se está discutiendo a propósito de que hay otros casos donde Odebrecht no dio cuenta o no asumió su responsabilidad, ¿no es cierto? Y el argumento que se esgrime por ese lado es que cómo es posible que se haya podido establecer un acuerdo ingenuamente creyendo que solo en 4 casos ha cometido delitos y que en otros casos no ha cometido delitos, cuando el comportamiento es evidente, seguramente lo tuvo en todos. Sobre eso primero, porque después viene ya la otra discusión sobre lo de Chaya, que le voy a preguntar un ratito. Sin embargo, lo que está muy claro también es que cuando se produce un acuerdo de colaboración eficaz, los investigados asumen las responsabilidades que están dispuestos a reconocer ante el Ministerio Público. No, nadie puede forzarlos a que reconozcan otro tipo de responsabilidades, pero lo que está claro también es que el reconocimiento de responsabilidades en los casos A, B y C no significa que el Ministerio Público no pueda seguir investigando sobre aquellos en donde no asume responsabilidad, de tal manera de imputarlos si es que fuese el caso. Ahora, el acuerdo mismo lo dice esto no exime de la posibilidad al Ministerio Público de que si encuentran otros casos de perseguirlos, ¿no? Expresamente, y así está ocurriendo además, como vemos en el caso de Gasoducto Sur, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, es evidente que son avances. Por supuesto, tenemos todos muy claro que el Ministerio Público, cuando llega a un acuerdo de colaboración eficaz, no lo está haciendo con personas honorables, con personas incuestionables, lo está haciendo con delincuentes, lo está haciendo con personas que ciertamente le han robado al Estado y le han robado al país, pero lo está haciendo en aras de un bien superior, que es el de erradicar, confrontar a la corrupción en todos sus niveles y sobre todo desarticular organizaciones criminales, que ese es el sentido fundamental de este tipo de acuerdos. Es decir, no se trata solamente de mirar el árbol, sino que hay que mirar el conjunto, el bosque. Y entonces estos mecanismos de corrupción articulada en todos los niveles, donde participan empresas, Estado, periodistas, jueces, etcétera, son organizaciones criminales que tienen que ser desarticuladas. Si solamente nos fijamos en el caso singular de un operador importantísimo de la corrupción, pero no en el conjunto, entonces estamos destinados a perder la batalla, la guerra en contra de la corrupción. Es tan así que los colaboradores eficaces, por ejemplo, en los últimos tiempos, pueden ser colaboradores eficaces los mandos de las organizaciones criminales, porque antes solo se le podía, digamos, acoger a esta figura a quienes han sido partícipes, pero no necesariamente tenían la capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque lo que primero hacen es reconocer que cometieron el delito, reconocer, segundo, que eran parte de esa organización, y desde ahí empezar a dar cuenta de quiénes otros participaban de esa organización justamente para desarmarla. Ese es el sentido. Ahora, pero junto con eso, ¿no es cierto? Y lo importante que ha sido para unos y que no está atada a mano la Fiscalía de perseguir ahí donde no quiso asumir responsabilidad de Odebrecht, ha surgido el tema de los activos de la venta de una de las principales empresas que tenía o proyectos que tenía Odebrecht en el Perú, ¿no? Que es Chagres. Entonces lo primero que se ha hecho es, de los 1000 y pico que significó esta venta, han sacado lo que corresponde pagos a la SUNAT, pago a la reparación civil, pago a lo que está previsto en el acuerdo, está claro. Pero quedan 524 millones. Entonces Odebrecht ha dicho, yo ya cumplí con todo lo que he dicho que voy a cumplir. Entonces yo necesito esa plata, porque yo lo que necesito es mover activos para, entre otras cosas, seguir pagando la reparación, sino ¿de dónde pago? Y ahí es donde se ha dicho, ojo, la condición es que no tenga ninguna investigación o proceso por otro caso por fuera del acuerdo. Y entonces se ha armado ahí toda una discusión. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Bueno, yo creo que la juez ha sido la juez a cargo de la aprobación de este acuerdo de colaboración eficaz, ha sido suficientemente previsora al respecto, dejando a salvo precisamente
la posibilidad de que esos recursos puedan ser útiles respecto de otras investigaciones que todavía están en curso. De modo que esos 524 millones yo confío en que no queden a disposición libre de Odebrecht. Entiendo que ese es el sentido de la resolución del juzgado cuando aprobó los acuerdos de colaboración eficaz, es decir, el de que todos esos recursos sirvan más bien para garantizar a creencias que pueda tener el Estado respecto de otros procesos que también están bajo investigación. Y en todo caso, como ha explicado el fiscal Vela, hay, en fin, una serie de pasos que tienen que darse antes de cualquier aprobación al respecto, ¿no? Claro, es decir, ha dicho, ellos tienen que hacer un informe, hay un informe que da cuenta de todos Público, los procesos e investigaciones que tiene Odebrecht. Ese informe se lo manda al Ministerio de Justicia, que es el que finalmente es de alguna manera la aduana, en este caso, determina qué pasa o qué no pasa. Y si es que el Ministerio de Justicia tiene alguna duda, tiene que regresarla a la juez para que determine si es que se condicionó con el acuerdo. Así es. El ministro de Justicia ha dicho ayer, me parece, que el Ministerio Público tiene la palabra en el tema. Es decir, yo debo suponer que el Ministerio de Justicia actuará conforme al informe del Ministerio Público y efectivamente si hay alguna discrepancia, pues digo con Odebrecht, seguramente la jueza tendrá que pronunciarse nuevamente sobre el punto. Claro, porque, digamos, Odebrecht no podría asumir la actitud de no quiero colaborar porque no me das la plata si el acuerdo concretamente tiene algunos requisitos para que eso no suceda o suceda, ¿no es cierto? Y eso la juez lo puede determinar. Pero entonces lo que hay que hacer notar, me da la impresión, doctor Vázquez, es que si bien es cierto, hay en este tipo de relaciones, en el marco de colaboración eficaz o en el marco de la mega investigación Lavallato en este caso, tensiones de asuntos, pero lo que siempre hay que tener claro es ese bosque al que estamos, digamos, explorando, porque si no, se puede caer la lucha anticorrupción justamente porque algunos están interesados. Yo ponía la caricatura de Carlín en la mañana, que Toledo está siendo llevado por 2 policías y dice, ese acuerdo ha sido nefasto, pero para ellos, pues, ¿no es cierto? Así es. Y estas tensiones seguramente se mantendrán en el tiempo, porque recién estamos en la fase postulatoria, en estos procesos, ¿no? Ya en la etapa misma del juicio, ¿no? Seguramente también se producirán tensiones, ¿no? Y los implicados y los propios colaboradores habrá que ver cuánto más están dispuestos a decir o a negar, ¿no? Y eso también dependerá de, claro, seguramente estarán ellos procurando condicionar mucho de lo que digan en el futuro respecto de salvaguardar sus intereses. Pero yo creo que en cualquier caso ya el Ministerio Público ha obtenido información fundamental que me parece ya es irreversible respecto de varios de los procesos que están en marcha. Hasta inclusive, y eso me parece que es, para decir un término más coloquial, es una ganancia para la justicia peruana. Inclusive si yo de su día decidiera patear el tablero, dice, ya no colaboro. O sea, ¿sabes qué cosa? Yo pensé que me ibas a dar los 524 millones, tú estás fallando, ya no colaboro, no te doy nada. Pero el sistema ya lo tiene, el sistema de AUSIS y el Magway Day ya lo tiene el Ministerio Público. Los 4.000 folios que entregaron ya lo tiene el Ministerio Público. Y puede que efectivamente, como razón de una acción criminal, no ha dado todo lo que sabe ya. Pero con eso que tiene el Ministerio Público puede empezar a preguntarles, hacer interrogatorios de nuevo. Y si ahí miente, él ponerse por una condición. En cualquiera de los lados yo creo que el Ministerio Público, si bien es cierto, está ahorita en una dificultad, pero tiene la sartén por el mango, me da la impresión en cualquiera de los dos casos. Así es. Y además el que haya funcionado, digamos, en estas primeras fases y que el acuerdo con Odebrecht también ha posibilitado y ha alentado que se produzcan otros acuerdos, como el de Maiman, como el de OAS, ¿no? Y seguramente algunos más. Se sabe que hay muchos aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no? Más bien el Ministerio Público ahora valora si es que esas colaboraciones eficaces son útiles o ya no lo son. De modo tal que se ha desencadenado todo un proceso de colaboración eficaz que trasciende a Odebrecht, porque claro, muchos de los que han intervenido en estas situaciones de corrupción se ven acorralados precisamente por las delaciones que se han producido y entonces levantan la mano para decir yo también quiero hablar, ¿no? Y entonces todo eso suma un conjunto de elementos que desde mi punto de vista ya en muchos de estos casos
permiten al Ministerio Público tener pues ya muy avanzadas las investigaciones y próximas a desarrollar acusaciones. Yo creo que ya en este momento el Ministerio Público tiene, por cierto, acceso a mucha más información de la que tenía hace un año. Entonces, creo que está en mejores posibilidades de afrontar esta turbulencia, me da la impresión. Por más incómoda que pueda ser, porque hay sectores que están demagógicamente usando este tema para descalificar el acuerdo. El acuerdo es inamovible, el acuerdo ya no se puede, pero claro, están evitando posibles acuerdos jugadores más adelante para que no cuenten probablemente todo lo que pasó ahí. Ahora, voy al tema de la casación de Keiko Fujimori, que esta sí se va a producir el 25 de julio, o sea, la próxima semana, ¿no? Después de una serie de situaciones que se han producido en la propia sala, una inhibición, otra, la última no se aceptó, por ejemplo, el juez Castañeda. Él pidió inhibirse, pero la sala ha dicho no encuentra elemento para que le genere algún problema y va. Ahí la particularidad es que Keiko Fujimori, digamos, suma a su grupo de abogados al fiscal supremo Rodríguez Montesa, que ha desestimado el punto de vista del Ministerio Público y más bien se ha puesto de ese lado. ¿Cómo ve en perspectiva ese caso? Bueno, es un caso pues, complejo como todos los que estamos expectando en estos meses, ¿no? A mí me inquieta sí, el que no se haya admitido la inhibición del juez Castañeda, pese a que, en fin, hay unos audios que evidencian una relación con el señor Inostroza. Me preocupa también que es una sala integrada por jueces provisionales, ¿no? Y todos sabemos que la provisionalidad, bueno, aun cuando son jueces titulares en cortes superiores, pero provisionales en la Corte Suprema, lo cual también de alguna forma podría afectar la autonomía que es exigible en un caso sobre todo de tanta envergadura, ¿no? Y en relación al Ministerio Público, bueno, por supuesto que no se comprende, no se alcanza a comprender la postura del fiscal supremo. Ahora, yo lo que creo es que la Procuraduría Pública debiera también pedir el uso de la palabra de tal manera de sostener los argumentos de la defensa del Estado en este proceso. Es ciertamente un proceso complejo, el que tiene que ver, como sabemos, con la prisión preventiva, tema harto discutible, ¿no? Como recordamos, en este caso, el juez Concepción Carhuancho determinó la prisión preventiva, la Sala Superior confirmó esa prisión preventiva, aunque desestimó varios de los argumentos del juez Carhuancho, pero mantuvo el riesgo de obstaculización a la justicia por parte de la investigada Keiko Fujimori. Bueno, pero en la casación lo que se discute fundamentalmente es si se han vulnerado o no derechos constitucionales de Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, miramos con expectativa el tema y con inquietud, ciertamente. Sí, y la última pregunta que quiero hacerle, doctor Vázquez, agradeciéndole como siempre su gentil participación en el programa, tiene que ver con la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional de salirse de esta instancia, digamos, que iba a ser como la generadora de las grandes políticas de reforma del sistema de justicia, más allá de lo que le toca a cada institución hacer, ¿no? ¿La entiende? ¿Es comprensible? ¿Le parece razonable? ¿Le parece bien? ¿Tiene alguna idea de qué cosa puede sugerir eso? Sí, bueno, yo discrepo de la posición de la Sala Plena del Pleno del Tribunal Constitucional. Es una decisión que han adoptado por unanimidad, pero creo que los argumentos que se han esgrimido no son suficientemente consistentes, ¿no? El argumento fundamental es que, bueno, que la participación del tribunal en este Consejo de la Reforma de la Justicia podría llevar a plantear políticas que a su vez podrían suponer reformas constitucionales o normas específicas que a su vez finalmente podrían ser susceptibles de ser cuestionadas en sede constitucional, ¿no? Ahora, pero ese argumento
no es válido desde mi punto de vista por las razones siguientes. Primero, porque el Tribunal Constitucional, según su ley orgánica, tiene también iniciativa legislativa. Sí, pues. Entonces, o sea, obviamente podría presentar proyectos de ley que sean aprobados en el Congreso, que también luego sean cuestionados en sede constitucional. O el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional participa, por ejemplo, de la comisión especial para la designación y de casos los que vienen del Poder Judicial podrían llegar a... Podrían, por supuesto, también cualquier aspecto de ese proceso podría ser cuestionado, ¿no? Y llegar en algún momento en vía de agravio constitucional también al Tribunal Constitucional. De modo que no veo por qué el argumento no es válido en unos casos y sí en otros. Sí, pues. Con el mismo argumento, el Poder Judicial también podría alegar, yo no puedo ser parte de este Consejo, porque el control de constitucionalidad, como sabemos, si bien el órgano supremo de control constitucional es el Tribunal Constitucional, pero todos los jueces tienen la obligación de hacer control constitucional, control de constitucionalidad, de modo tal que el Poder Judicial podría levantar el mismo argumento, y por analogía los fiscales y el Ministerio Público decir también lo mismo. Entonces, de lo que se trata aquí es de hacer un claro deslinde de si queremos hacer o no reforma del sistema de administración de justicia o si nos parece que es un tema que haya que soslayar, ¿no? Pues. Obviamente, la mayoría ciudadana estamos por una reforma profunda del sistema de administración de justicia y creemos que los actores del sistema están convocados para hacerlo. Y el Tribunal Constitucional es un actor fundamental. Yo tengo el mayor respeto por el Tribunal Constitucional y por sus integrantes, pero creo que se trata de una decisión errada y que me gustaría ver algún tipo de reflexión al respecto, aunque comprendo que no es fácil ya a estas alturas. No, sí, pues porque ya tomaron, además en pleno. Además han enviado un proyecto de ley para modificarla, que es otro tema un tanto complejo, porque la ley está vigente. Sí, pues. En fin, podrán transcurrir varios meses sin que se apruebe esta modificación, o podría incluso no aprobarse en el Congreso. Me parece que el tribunal no debería resistirse a participar mientras la ley está vigente. Ahora, no podría, porque no hay la posibilidad de renunciar. O sea, digamos, tendría que aprobarse el proyecto para que pueda haber esa figura. Así es, en este momento la ley está vigente y el Tribunal Constitucional tiene un asiento en este Consejo. Y entiendo que están siendo convocados, tanto en las reuniones del Consejo como de su comisión técnica. Y entiendo yo que el Tribunal Constitucional debiera dar ejemplo de cumplimiento de la ley y asistir a estas sesiones, cuando menos hasta que se modifique la ley, si es que se llega a modificar en algún momento. Exactamente. Doctor Aldo Vázquez, muchísimas gracias, como siempre, por su participación en el programa. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Tengo que ir a una pausa. Regreso en un instante. Estamos aquí en No hay Derecho, abuelo.